Hoy vamos a hablar del propósito, porque es que el propósito cambia más que tu destino, cambia tu identidad. Todos y absolutamente todos hemos escuchado alguna vez que debemos encontrar nuestro propósito de vida, pero pocas personas se detienen a preguntarse qué significa realmente vivir con propósito. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque una cosa es tener una carrera y otra muy distinta es tener un propósito. Vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeños a construir una carrera. Nos preguntan qué queremos estudiar, en qué empresa queremos trabajar, cuánto dinero queremos ganar, qué cargo queremos ocupar. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestra vida por ascensos, títulos, reconocimiento y resultados. No estoy diciendo que eso sea malo. Construir una carrera es importante. El conocimiento es importante. La disciplina es importante. El trabajo bien hecho siempre tendrá valor, pero existe un problema cuando convertimos la carrera en el destino final, porque entonces llega un momento en el que alcanzamos aquello que durante años habíamos perseguido y descubrimos que todavía sentimos un vacío que no sabemos explicar. He conocido empresarios que construyeron compañías extraordinarias y sin embargo me dijeron en privado algo que nunca reconocerían en público. Julio, logré todo lo que soñé, pero siento que algo sigue faltando. Y esa conversación se repite una y otra vez. No importa el país, no importa la industria, no importa el tamaño de la empresa, porque el ser humano no fue diseñado únicamente para producir resultados. Fue diseñado para darle significado a esos resultados. Aquí es donde aparece el propósito. Una carrera busca responder una pregunta. ¿Qué quieres lograr? El propósito responde otra completamente diferente. ¿Para quién existe todo lo que hago? Observa la diferencia. ¿Qué quiero lograr y para quién existe todo lo que hago? Cuando una persona trabaja solamente por construir una carrera, el centro de la historia es ella misma, su crecimiento, su reconocimiento, su éxito. Pero cuando una persona descubre su propósito, el centro deja de ser ella, empieza a pensar en las vidas que puede transformar, en el problema que quiere resolver, en el legado que quiere construir. Y ese cambio modifica completamente la manera de vivir. Déjame darte un ejemplo. Imagínate dos arquitectos. Los dos tienen exactamente el mismo conocimiento, los dos dominan la misma técnica, los dos construyen edificios. Pero uno trabaja únicamente para recibir un salario, mientras que el otro cree profundamente que cada espacio que diseña puede mejorar la calidad de vida de miles de personas durante décadas. Desde afuera hacen el mismo trabajo, pero dentro viven dos realidades completamente distintas. Ese es el propósito. No cambia solamente lo que haces, cambia la razón por la cual lo haces. Y cuando cambias la razón, también cambia la energía, la disciplina, la creatividad, la capacidad para superar los momentos difíciles, porque porque ya no estás trabajando únicamente por ti, estás trabajando por algo que te trasciende. Ay, yo he tenido momentos en los que confundí el éxito profesional con el propósito. Y como empresario es fácil caer en la rutina de resolver problemas, de liderar equipos, de cumplir objetivos y pensar que el crecimiento de la empresa es suficiente. Pero llega un instante en el que descubres que incluso los mayores logros pueden sentirse pequeños cuando no están conectados con una misión más grande. Ese descubrimiento cambió mi forma de trabajar. Dejó de importar únicamente cuánto podía construir. Empezó a importar profundamente en quién me estaba convirtiendo mientras construí. Porque ahí está una verdad que pocas veces escuchamos. El propósito no transforma primero tu agenda, transforma primero tu identidad. Y ese es probablemente la idea más importante de este video. Muchas personas quieren cambiar su vida,
Quieren cambiar sus ingresos, su salud, sus relaciones, su empresa, su futuro, pero intentan hacerlo sin cambiar la persona que toma esas decisiones todos los días. Y eso casi nunca funciona. Es como querer que un árbol produzca frutos diferentes mientras sus raíces siguen siendo exactamente las mismas. Los resultados siempre terminan revelando la identidad desde lo que vivimos. Por eso cuando descubres un propósito auténtico, no solamente cambia tu calendario, cambian tus prioridades, cambian tus conversaciones, cambia aquello que ya no estás dispuesto a negociar. Cambia incluso la forma de interpretar los fracasos, porque los errores dejan de convertirse en pruebas de que no eres suficiente y empiezan a convertirse en lecciones necesarias para cumplir una misión mayor. Voy a hacerte una pregunta sencilla. Si mañana alcanzaras todas las metas que hoy persigues, ¿serías realmente la persona que deseas llegar a ser? No respondas con rapidez, piénsalo, porque tal vez has dedicado años a construir una carrera, cuando lo que realmente necesita tu vida es descubrir un propósito, y esa diferencia puede cambiarlo todo. Mira, es que el propósito no cambia lo que haces, cambia quién eres. Hay una idea que durante muchos años pasó desapercibida para mí. Creía que las personas cambiaban cuando cambiaban sus circunstancias. Pensaba que un mejor trabajo, una empresa más grande, más estabilidad económica o mejores oportunidades eran suficientes para transformar una vida. Con el tiempo entendí que estaba mirando el problema al revés. ¿Sí? Las circunstancias pueden modificar nuestras condiciones de vida, pero rara vez transforman nuestra identidad. Y es precisamente la identidad la que determina cómo interpretamos el mundo, cómo reaccionamos frente a la adversidad y cómo las decisiones que tomamos cuando nadie nos está observando nos afectan. Por eso, cuando hablamos de propósito, no estamos hablando simplemente de encontrar una actividad que nos apasione. Estamos hablando de descubrir una razón tan poderosa para vivir que reorganice por completo nuestra forma de pensar. El propósito actual, como un nuevo centro de gravedad, debería ser. Todo comienza a ordenarse alrededor de él. Las prioridades cambian, las conversaciones cambian, las personas con las que decides caminar cambian. Incluso cambia la manera en que utilizas tu tiempo. Porque cuando sabes para qué existe tu vida, dejas de desperdiciar energía demostrando quién eres. Simplemente empiezas a vivir desde esa nueva identidad. Y aquí aparece otra realidad que pocas veces se menciona. Muchas personas no pertenecen atrapadas por sus circunstancias, pertenecen atrapadas por la historia que siguen contándose sobre sí mismas, que he sufrido demasiado, que no soy capaz, que siempre me pasa lo mismo, que así soy yo. Cada una de esas frases parece inofensiva, pero repetidas durante años, terminan convirtiéndose en una prisión invisible. No son cadenas físicas, son cadenas mentales. Y una de las características más peligrosas de esas cadenas es que llegan a sentirse normales. La persona deja de preguntarse si esa historia es verdadera. Empieza a defenderla como si fuera parte de su identidad. He acompañado a muchísimas personas extraordinarias que llevan años defendiéndose por un fracaso, una pérdida o una experiencia dolorosa. Habían construido empresa, habían formado familias, habían alcanzado logros importantes y sin embargo seguían viviendo desde una identidad herida. Entonces comprendí algo que cambió mi manera de acompañar procesos de transformación. El problema no siempre es el trauma. El verdadero problema es cuando convertimos el trauma en nuestra identidad, porque el sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Todos en algún momento atravesamos pérdidas, decepciones o momentos de incertidumbre. Lo que marca la diferencia no es haber sufrido, es decidir desde dónde seguimos viviendo después de ese sufrimiento. Y aquí el propósito se convierte en una fuerza extraordinaria.
no porque haga desaparecer el dolor. Sería irresponsable afirmar algo así. El propósito no borra el pasado, lo resignifica, hace que aquello que antes parecía una carga empiece a convertirse en una fuente de aprendizaje y de servicio. En un, eso es una diferencia enorme. Hay personas que pasan toda la vida preguntándose, ¿por qué me ocurrió esto? Y otras que después de un proceso profundo comienzan a preguntarse, ¿qué puedo construir a partir de lo que viví? La primera pregunta mantiene el poder en el pasado. La segunda pregunta devuelve el poder al presente. Te las voy a repetir. ¿Por qué me ocurrió esto? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué puedo construir a partir de lo que viví? Y es que ahí comienza la verdadera transformación. Así que voy a hacerte otra pregunta. Si hoy desaparecieran todos tus títulos, tus cargos, tu empresa, tu patrimonio e incluso tu reconocimiento de las personas, ¿quién seguiría haciendo? No es una pregunta incómoda, pero tampoco es cómoda, pero es una pregunta necesaria. Porque si tu identidad depende únicamente de aquello que posees, vivirás con el miedo permanente de perderlo. En cambio, cuando tu identidad nace de un propósito, descubre una libertad diferente. Ya no estás demostrando constantemente tu valor. Sabes quién eres. Y desde esa certeza empiezas a construir. No para llenar un vacío, sino para expresar aquello en lo que te has convertido. Por eso afirmo que el propósito no es un lujo reservado para unos pocos. Es una necesidad humana. Es la brújula que permite que el talento encuentre dirección, que el conocimiento encuentre sentido, que la disciplina tenga una causa y que el éxito deje de ser un destino para convertirse en una consecuencia. Quizás hoy estés viendo o estés viviendo un momento de incertidumbre. Tal vez sientas que has trabajado mucho y que aún así algo dentro de ti sigue diciendo que falta una pieza. No ignores esa sensación. Muchas veces esa incomodidad no es señal de fracaso, es la evidencia de que tu vida te está invitando a crecer hacia una identidad más grande. Y ese crecimiento comienza cuando dejas de preguntarte únicamente qué quieres conseguir y empiezas a preguntarte en quién necesito convertirme para cumplir el propósito que la vida ha puesto delante de mí. Porque esa respuesta tiene el poder de transformar no solo tu futuro, también tiene el poder de transformar la vida de quienes caminarán contigo. Y es que el día que cambia tu identidad, cambia tu vida. Y hay una frase que, no, que me ha acompañado durante muchos años y que resume gran parte de todo lo que hemos hablado hoy. La vida que tenemos siempre refleja la identidad desde la que vivimos. Esa es una afirmación que puede incomodar, porque muchas veces preferimos pensar que nuestras circunstancias son las responsables de todo lo que nos ocurre, que es el mercado, la economía, la competencia, la política, la familia, los familiares, la suerte, etcétera. Y aún así, y aunque todo esto parezca cierto, porque existen esos factores que no controlamos, también es cierto que hay uno que siempre está bajo nuestra responsabilidad, la persona en la que decidimos convertirnos. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir desde la identidad que vamos a responder. Esa decisión cambia el ritmo de una vida. Cuando una persona encuentra su propósito, deja de vivir relacionándose o reaccionando a lo que ocurre. Empieza a construir intencionalmente el futuro que desea crear. Yo no trabajo solamente para pagar cuentas, trabajo para generar impacto. Ya no estudia únicamente para obtener un título, aprende porque quiere servir mejor. Ya no lidera personas para ejercer autoridad, lidera porque entiende que cada decisión puede abrir oportunidades para otros. Eso es vivir desde un propósito.
Y quiero decir algo que considero fundamental. El propósito no aparece como un momento mágico. No llega una mañana mientras tomas el café. No cae del cielo. No es una relación reservada para unos pocos. El propósito se descubre caminando. Se construye haciendo preguntas difíciles, observando con honestidad aquello que te mueve profundamente, escuchando las necesidades del mundo y preguntándote qué puedes aportar desde tus capacidades, tu experiencia y tus valores. Y esto va para los jóvenes. Nunca lo van a encontrar si siguen pegado del celular. Mira, las personas que admiras no nacieron con un propósito completamente definido. Lo fueron construyendo a medida que crecían, que se equivocaban, que aprendían y decidían mantenerse fieles a aquello que daba sentido a sus vidas. Por eso quiere hacerte una invitación muy práctica. No intentes descubrir el propósito de los próximos 30 años. Descubre el propósito de tu próxima decisión. Así que pregúntate cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para estar alineado con la persona en la que quiero convertirme mañana? Esa pequeña pregunta tiene un poder inmenso, porque las grandes transformaciones rara vez comienzan con acciones gigantes. Empiezan con decisiones coherentes repetidas una y otra vez. Una conversación, un hábito, un libro, una llamada, un acto de valentía y hasta la misma disciplina. Así es como cambia una identidad. Y cuando cambia la identidad, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, cambian los resultados. Y cuando cambian los resultados, muchas personas creen que ahí ocurrió la transformación, pero no es cierto. La transformación había comenzado mucho antes, en silencio, el día que decidiste dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde el propósito. Quisiera que al terminar este video no recuerdes solamente una idea. Quisiera que recordaras una pregunta. ¿La vida que estás construyendo refleja quién realmente quieres ser o simplemente refleja los hábitos que llevas años repitiendo o que llevo años repitiendo? Es como lo quieras manejar. Respóndetela con total honestidad, porque esa respuesta puede marcar un antes y un después. Durante los últimos años que he acompañado a empresarios, directivos, profesionales desde afuera, parecían haber alcanzado todo lo que la sociedad consideraba éxito. Sin embargo, muchos compartían la misma inquietud. No buscaban ganar más dinero, buscaban recuperar el sentido, descubrir una dirección, reconectar con aquello que realmente daba significado a su trabajo y a su vida. Y eso confirma una verdad que rara vez se menciona. El verdadero éxito no consiste en acumular logros, consiste en construir una vida que tenga coherencia con aquello que eres. Precisamente por esa razón, el entrenamiento que debes hacer tiene como uno de sus pilares la exploración profunda del propósito y la reconstrucción consciente de la identidad. Porque es que ninguna estrategia empresarial, ninguna tecnología y ningún método de productividad puede reemplazar la claridad de una persona que sabe para dónde vive. Si hoy sientes que existe un miedo que te limita, una herida que todavía condiciona tus decisiones o simplemente la sensación de que has perdido el rumbo, quiero decirte algo. No tienes que recorrer ese camino solo. Si consideras que mi experiencia puede ayudarte a recuperar claridad y construir una vida alineada con tu propósito, será un honor acompañarte. Puedes escribirme directamente al WhatsApp para agendar una sesión estratégica conmigo y que comencemos un propósito de transformación con estructura, con responsabilidad y una visión a largo plazo. Pero quiero despedirme con una reflexión que resume todo lo que hemos compartido. No dediques toda tu vida a construir una carrera mientras descuidas a la persona que la está construyendo, porque los logros terminan un día. El propósito, en cambio, trasciende generaciones.
Nos vemos en un próximo video.